en este tema de la pena y los aspectos procesales penales. Sobre todo porque yo me tengo que devolver a los distintos modelos de Estado para hacer esa reflexión. Entonces, básicamente se trata de hacer una introducción, de hacer una reflexión y comenzando sobre este tema tan interesante como es el de la pena. Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, Michel Foucault. El cuerpo de los condenados. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado. Deberán serle atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha. Ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio. Quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo algunos extremados dolores le hacían proferir horribles gritos, y a menudo repetía: Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme. Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de San Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento Bouton se encendió del azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le atenazó primero la pantorrilla de la pierna derecha, luego el muslo, y de ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho, y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una larga llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Después de estos atenazamientos, Damiens, que gritaba mucho, aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenazador tomó una cuchara de hierro del caldero, mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soquillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos, y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos y piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba como representan a los condenados, que no hay como se diga a cada tormento: perdón, Dios mío, perdón, Señor. A pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton se le volvió a acercar y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron un buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban,
Tendía los labios y decía siempre, perdón, Señor. Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar, en fin, tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte, los del brazo derecho a la cabeza y los de los muslos volviéndose al lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos sin resultado. En fin, el verdugo Samson marchó a decir al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que le hiciera cortar en pedazos. El señor Le Breton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió, pero los caballos se impacientaron y uno de los que tiraban los muslos del supliciado cayó al suelo. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía, yo lo oí, bésenme señores, y como el señor cura de San Paul no se decidiera, el señor Marsilli pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens le decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no los recriminaba. Les pedía que rogaran a Dios por él y recomendaba al párroco de San Paul que rezara por él en la primera misa. Después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Sansón y el que lo había atenazado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos, tirando de todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas y en el 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo, incluso poco después, que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, aún estaba vivo. Los 4 miembros desatados de las sogas de los caballos fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso, y luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina, y prendido el fuego a la paja mezclada con esta madera. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. No, les comentaba que me gusta comenzar con este texto y también les comentaba que utilizo cuando tengo más tiempo otros documentales interesantes como el de La verdadera historia de la Inquisición española, 45 minutos muy interesantes, en los que podemos ver lo que fue el descubrimiento de América, el sistema procesal que nosotros heredamos y el sistema penal, que básicamente tiene estas características: sistemas en los que prevalece la tortura, los crueles, inhumanos, degradantes. Les recomiendo una película también muy interesante, se llama Los fantasmas de Goya. En esta película, en primer lugar, se muestra la obra de Goya y adicionalmente, y ese es el factor importante con la obra de Goya, es que muestra la realidad social de la época. Y la época es precisamente España, antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa. Por eso es tan importante hacer un seguimiento a la obra, porque nos muestra lo que sucedía con el sistema penal. Entonces, algunas de sus pinturas, por ejemplo, las pinturas negras, que reflejan lo que sentían las personas de esa época frente al abuso del poder, frente al abuso de la pena, frente al abuso de las torturas,
y bueno, encontramos distintos momentos de él en los que se encuentra esa realidad social de la época. Bueno, la invitación para esta charla de esta mañana es precisamente para hacer unas reflexiones acerca de la pena y reflexiones acerca del proceso penal a partir de las funciones que desempeñan ellas dentro de la sociedad. Este es el punto más importante. En esta presentación voy a traer varias leyes que hemos tenido en materia penal y materia procesal penal, en donde parece que nos devolvemos hacia ese momento absolutista, o parece no, queremos volver hacia esa época. Y entonces lo que quiero reflexionar con ustedes es mirar cómo estas leyes, tanto penales como procesales penales, lo que hacen es volver. Parece que volvemos, pensamos que estamos avanzando, pensamos que estamos respetando más la dignidad humana y que nos hemos ido alejando poco a poco de estos sistemas, pero finalmente es una condición humana en la que se refleja que queremos volver a ese sistema de penas, a ese sistema de venganza, a esa retribución. Entonces, en la presentación vamos a mirar algunas de esas normas. Para efectos, como las seleccioné y en realidad son muy interesantes, yo les voy a dejar ahora una copia, la doctora Dayana le voy a dejar una copia de la presentación para que revisen las distintas normas que estoy presentando a lo largo de esta charla. Bueno, tal vez uno de los autores que más me gusta, sobre todo por el tema del derecho penal, es Santiago Mirpuch. Santiago Mirpuch, cuando aborda el estudio del Estado Social y Democrático de Derecho, él dice que el Estado Social y Democrático de Derecho es una fórmula sintética en la medida en que este modelo de Estado acoge, recibe las características positivas de los modelos de Estado anteriores y al mismo tiempo lo que hace es desechar las características negativas de los modelos de Estado anteriores. Claro, para efectos del derecho penal me gusta porque él hace un ejercicio revisando la pena, las funciones de la pena en los diferentes modelos de Estado. Lo que yo he estado haciendo en mis reflexiones personales es, al lado de las funciones de la pena, ir revisando las funciones del proceso penal, también haciendo una referencia a los distintos modelos de Estado y eso permite tener un mayor entendimiento acerca de lo que se busca. Frente a la palabra funciones, pues lo más importante es, lo que nosotros tenemos que tener claro siempre es que el derecho tiene una función, de acuerdo, obviamente con el modelo de Estado, y en esas condiciones la pena también tiene una función dentro de este modelo de Estado y al mismo tiempo el proceso penal tiene que desarrollar una función. Todos nosotros tenemos que cumplir con unas funciones. En la sociología actual, quienes son los sociólogos hablan sobre el funcionalismo. Yo tomo esa palabra de funcionalismo porque nosotros desempeñamos un rol dentro de la sociedad, un rol como profesores, un rol como padres de familia, un rol como trabajadores, y en esas mismas condiciones pues la pena tiene que cumplir con un rol. Lo mismo lo hace el procedimiento penal, pero si lo miramos desde el punto de vista de la Constitución Política, específicamente el artículo 2, pues vamos a encontrar que tanto la pena como el proceso penal cumplen un rol específico, y es que están al servicio de la persona. El artículo 2 dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad. En esas condiciones entiendo entonces que la pena está al servicio de la comunidad, el proceso penal también está al servicio de la comunidad. Entonces, al entender que estas instituciones deben prestar servicio a la comunidad, pues vamos entendiendo hacia dónde va y qué es lo que se busca. Bueno, el objetivo general, como les comentaba, básicamente es hacer una reflexión acerca de las funciones de la pena, del proceso penal, y en objetivos específicos revisar las distintas normas que se han estado expidiendo en los últimos años frente a la pena. Lo que quiero mostrarles a ustedes es que la pena se ha estado incrementando en los últimos años, es decir, que volveríamos a esa lectura que hacíamos inicialmente. Y a nivel procesal penal, si bien comenzamos a hablar de un sistema acusatorio en el que prevalecen las salidas alternas al juicio oral, entre otras características, pues poco a poco vamos a ver cómo estas se han ido negando en las distintas reformas procesales penales. Parece, sin llegar al texto que estábamos leyendo ahora, ese dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor,
yo pienso que sí, el tema penal todo tiempo pasado fue mejor y a nivel procesal también todo tiempo pasado fue mejor. En estos años, a partir del acto legislativo 03 de 2002, cuando se comienza a hablar del sistema acusatorio, en realidad yo pensé que hoy íbamos a estar mucho mejor en materia procesal penal. Sin embargo, como lo vamos a ver, eso no es así. Y bueno, son las dificultades que tenemos. Para esto, aquí en esta presentación estoy citando a Claude Roxin en dos textos. Uno, me gusta mucho porque siempre en el tema relacionado con las penas dice lo siguiente: la pregunta acerca del sentido de la pena estatal se plantea nueva en todas las épocas. Y es cierto, siempre, hoy, hablar de la pena es importante. Ayer vamos a estar siempre hablando de la pena, siempre vamos a estar nosotros discutiendo el control social, siempre vamos a estar mirando y preguntándonos si es necesario elevar penas, si es necesario disminuir penas, qué tenemos que hacer para que los ciudadanos se comporten bien dentro de la sociedad. Ya de ejemplos sencillos, sin ir a hablar de la pena todavía, ¿cómo hacemos para que los bogotanos respetemos el Transmilenio? Bueno, y en general no se suba la gente al Transmilenio por el lado de la entrada. ¿Cómo hacemos para que seamos todos mucho más respetuosos? Fíjense que desde ahí vamos a tener nosotros dificultades en comportamiento. El problema es cuando le dejamos todo al derecho penal y queremos que el derecho penal sea el que resuelva los conflictos sociales. Ahí es cuando comenzamos nosotros a tener inconvenientes, porque hay una serie de aspectos que, sin entrar al derecho penal, tienen que comenzar a desarrollarse desde antes. ¿Desde antes en dónde? En la casa. Es importante en este momento nosotros hablar de la internación de valores. Si no hay una buena formación en la casa, pues ¿qué podemos esperar nosotros de esos ciudadanos? Entonces siempre lo primero que tenemos que mirar la casa, tenemos que mirar el colegio, la universidad, el control social que se realiza dentro del aula de clases. Ese es el aspecto importante. Y después si miramos si efectivamente tenemos que fortalecer el Código Nacional de Policía para comenzar a regular el comportamiento de los ciudadanos, y al final dejaremos el sistema penal. El problema, como lo decía ahora, es que nosotros siempre recurrimos en primer lugar al sistema penal, y por esa razón todos nuestros gobiernos, el actual, que está terminando, el que va a comenzar, siempre van a estar hablando de tres aspectos: uno, creación de nuevos delitos; dos, incremento de penas; y construcción de más cárceles. Esa es la política criminal de Colombia. Hacia allá va, hacia allá viene. Más delitos, más penas, más cárceles. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y el problema social cómo lo vamos a resolver? Al final decimos, no, dejémosle todo al derecho penal. El derecho penal es el que nos va a resolver los problemas sociales. Por eso nos vamos a encontrar en Colombia con conductas que no deberían existir, a las que voy a hacer referencia más adelante. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Hoy le dejamos ese problema al sistema penal. La inasistencia alimentaria es un problema hoy del derecho penal. Eso no debería ser el derecho penal, es un problema que se tiene que iniciar, o mejor, no debería existir, pero debería estar controlado, educado desde la casa. Es absurdo que tengamos que reconocer esos delitos en nuestro sistema penal, como tantos delitos. Uno de los códigos penales que tiene más delitos, no es que lo digamos con mucho orgullo, es el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano tiene cantidad de delitos. Y eso no nos hace sentir bien, eso debería darnos vergüenza. ¿Cómo va a ser posible que tengamos un código penal que tiene más de 300 delitos? Si nosotros llegamos a Europa, siempre pongo el ejemplo, el código penal colombiano, unos códigos que son así de grandes, eso da vergüenza llegar uno con ese código, que le pregunten allá a un holandés, ¿y eso qué es? No es el código penal colombiano, muestra a ver. Todos esos delitos, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, toda esa cantidad de conductas que hemos estado regulando, eso es vergonzoso. Es decir, eso no es motivo de orgullo, eso es motivo de preocupación, y eso nos hace quedar muy mal, nos hace quedar un poco salvajes, y como lo mirábamos. Bueno, y la siguiente cita, también del profesor Roxin, cuando hace referencia al proceso penal, él nos dice que el proceso penal es el sismógrafo de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de acuerdo con el sistema procesal penal, así está el modelo constitucional. Si el sistema procesal penal funciona, es garantista, pero al mismo tiempo es eficaz en sus resultados, está muy bien. Pero si tenemos un proceso penal
que no es eficaz, o mejor, en primer lugar, no es garantista, pero tampoco es eficiente en sus resultados, pues quiere decir que estamos mal. También, en el mismo sentido del sistema penal, hablar de los altos índices de congestión judicial, pues eso no nos sirve, eso es un problema. Cada vez que se habla en Colombia de que para resolver el problema de la congestión judicial es necesario crear más jueces, más fiscales en el caso del sistema penal, eso no es buena señal. Eso no quiere decir que vamos bien, por el contrario, eso quiere decir que vamos mal, porque quiere decir que el sistema procesal penal no está funcionando, o también pueden ser los servidores públicos los que no están entendiendo el sistema, y ese es el primer problema, no se entiende el sistema, no se aplica como debe ser, y eso hace que tengamos unos altos índices de congestión y unos altos índices de afectación al acceso a la justicia, en fin, entre otros derechos. Bueno, en este cuadro tan sencillo, tengo que hacer varias explicaciones. Tengo que ir al punto al que estamos haciendo referencia. Uno, a las funciones de la pena, las funciones del proceso penal, y todo enmarcarlo dentro de los distintos modelos de Estado, que es la gracia, es la parte interesante para hacer este estudio. Cuando hablamos de las funciones de la pena, las encontramos en el Código Penal, artículo 4. Pero cuando hablamos de las funciones del proceso penal, no lo encontramos en ningún artículo, porque ningún artículo del Código de Procedimiento Penal nos dice estas son las funciones del procedimiento penal. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esas funciones y poderlas ir ubicando. Cuando se habla de, bueno, comencemos con esta primera función, retribución justa. Hoy se habla de retribución justa en Colombia, y esto es básicamente tomado en ese artículo 4 del Código Penal, pero el término que se utiliza tradicionalmente es retribución. Y hacemos referencia a retribución precisamente con el texto que leíamos ahora, en donde se mira la pena como un fin en sí mismo, que es lo que se mencionaba acá. La pena es un fin en sí mismo, no nos interesa nada más, no buscamos nada más con la pena, sino simplemente imponer una sanción. Una sanción dentro del concepto de justicia, pero pues, ¿cuál es el concepto de justicia en un Estado absolutista? Es una pregunta bastante complicada. Lo que podemos mirar en principio es que el concepto de justicia para ellos es un concepto de venganza, y básicamente es lo que vamos a encontrar, como encontramos en este texto, como lo miramos también cuando hablamos de la Inquisición. Lo que se usa con la pena es simplemente imponer una sanción, generar torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Eso es lo que va a buscar la pena de esa época. Una pena que no va a estar sometida a ningún límite, porque todavía en el Estado absolutista no estamos hablando de límites. Precisamente cuando se habla de Estado absolutista, y así lo entiendo, es un Estado abusador, arbitrario, caprichoso. Entonces no vamos a encontrar límites ni en la pena ni en la aplicación del sistema procesal penal. En ese momento, al lado de la retribución justa como función de la pena, encontramos una sola función del proceso penal: la decisión de la punibilidad del imputado. El sistema procesal penal de esa época lo único que busca es garantizar la imposición de esas penas, El sistema procesal penal no pretende absolutamente nada más. En esa época no vamos a hablar de conciliaciones, no se va a hablar de rebajas de penas por aceptación de cargos, no se va a hablar de mediación. El sistema procesal penal, básicamente en el Estado absolutista, que es el inquisitivo, pues lo único que busca es justificar la imposición de tormentos, la imposición de suplicios en la primera parte del proceso penal, imposición de torturas, y luego ya cuando se profiere la sentencia en nombre de Dios, sobre todo en el sistema inquisitivo, pues lo que se va a hacer con el sistema procesal penal es garantizar la imposición de la pena. Ahora, hay un aspecto importante. Nosotros, y por eso es tan importante el estudio del sistema procesal penal en Colombia, nosotros, bueno, y en América Latina, nosotros heredamos un sistema inquisitivo español. El sistema inquisitivo se crea precisamente en el año 1492, lo crean los reyes católicos y luego es aprobado por la Iglesia Católica. Y ese sistema procesal penal es el que nosotros recibimos en 1492, por eso 1492 es tan importante para nosotros. Recibimos un idioma, una religión y especialmente un sistema penal. Entonces, por esa razón nosotros, en nuestra forma de ser,
ya no mirando la norma. Nosotros cuando hablamos de penas, hablamos de sanción. Por eso en nuestro concepto, siempre que hablamos de la pena, siempre estamos mirando la pena con la retribución, porque crecimos en retribución. No es, digamos, lo que es algo normal, digamos, es normal porque eso fue lo que recibimos. La Inquisición llega en 1492, aquí en América Latina y especialmente en Colombia, pues se implementan los tribunales de la Inquisición. Cartagena, tenemos tribunal de Inquisición, tenemos los 3 tribunales más importantes, el de México, Cartagena y Lima, y lo que se va a desarrollar en ese sistema procesal y sistema penal son torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Por esa razón nosotros, hoy cuando hablamos de la pena, pues siempre estamos hablando de la venganza. Tenemos eso en nuestra cabeza. ¿Cómo lo vamos a quitar? No, es difícil. Yo escuchaba a uno de nuestros compañeros en una charla anterior que hablaba de colonización, y lo que yo entendía era algo así como olvidarnos un poco del pasado y comenzar desde ahora a lo que tenemos. Y yo decía, no, es imposible. ¿Cómo me va a quitar todo el sistema judicial que recibimos? Un sistema en el que se vulneraban los derechos fundamentales y un sistema con el que crecimos. Hoy decimos que con el acto legislativo 03 del 2002 abrimos las puertas hacia el sistema acusatorio. No, eso no es así. Eso no es tan fácil, y que tenemos un sistema que es mucho más garantista. No hemos podido. Es que es difícil quitarnos 400 años de un sistema procesal, es difícil quitarnos 400 años de un sistema de penas, de castigos, de torturas, y sobre todo ligado a conceptos de pecados, sanciones, y sobre todo sentencias proferidas en nombre de Dios, avaladas por la Iglesia Católica, y procedimientos avalados por la Iglesia Católica en un pueblo confesional. Es difícil quitarnos esas características. Entonces, lo tenemos siempre, vamos a tener nosotros arraigado, y por eso, como lo vamos a mirar más adelante, cada vez que se habla de retribución, que hablamos de más delitos y de nuevas penas, ya los políticos saben que eso significa más votos. Entonces ya son votos y son cargos en el Congreso, y ya, por eso, ya ellos se están moviendo hacia esa línea. Bueno, entonces ubiquemos siempre retribución y decisión de la punibilidad como funciones de la pena del proceso penal en el Estado absolutista. Con la Revolución Francesa, con el surgimiento de la Constitución, el surgimiento de la ley, y con el surgimiento del Estado liberal, pues ya estamos hablando de límites. Y en esos límites podemos hablar de la prevención general. La prevención general vamos a encontrar 2 características importantes. Una es la prevención general negativa, y la otra es la positiva. La positiva yo la dejo para el Estado social y democrático de derecho. La negativa la ubico siempre en ese Estado liberal, porque la negativa es el surgimiento de la ley, la que le dice al ciudadano: el que matare a otro se le impondrá una pena a tanto tiempo. Esa es la prevención general negativa, la que nos obliga a comportarnos de determinada manera a partir de una palabra tan interesante, a partir de la intimidación que nos genera la sanción penal. Claro, la intimidación siempre la vamos a utilizar. La intimidación la utilizamos los profesores con la lista, la intimidación la utilizamos los padres de familia en la casa. Siempre hay que generar intimidación, pero la intimidación que se genera a partir de esta función de la pena es la que nos establece que si vulneramos esa norma, se impone una respectiva sanción. El tema de intimidación lo voy a utilizar más adelante, y la palabra intimidación va a ser importante cuando lleguemos a la ley 975, Ley de Justicia y Paz, cuando lleguemos ahora al proceso de paz en Colombia, porque la palabra intimidación va a ser para mí fundamental en la medida en que penas entre 5 y 8 años, no sé si en realidad intimiden a alguien, sobre todo cuando se trata de delitos internacionales. Dejémoslo ahí, y ahora volvemos a hacer una revisión sobre esos conceptos. La prevención general positiva, les decía, lo voy a dejar para el Estado social y democrático de derecho, porque hace referencia a un aspecto que ya mencionaba ahora, a la internación de principios y valores. Si no, estamos formando a nuestros ciudadanos, a nuestros hijos, en función de principios y de valores. Desafortunadamente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No tengo todavía los datos de la celebración de ayer, los datos en cuanto a muertos, heridos, riñas. Mejoramos los datos de la pasada celebración, que hubo un muerto, 30 lesionados y 60 riñas. Hace 2 meses en Ibagué no murió nadie. O sea,
lo celebramos. Los celebramos, somos pacíficos por Si la naturaleza. gente fuera así, de toda la nación ganábamos fácil los campeonatos. En Medellín hay muertos en Cali cuando quedan campeones. En Medellín, en el Tolima no hubo. Bueno, ya mejoramos los datos, ya tenemos. Si ayer tuvimos 3 muertos, quiere decir que estamos superando los muertos que tuvimos en la celebración del domingo. Ese es el problema de comportamiento. La celebración de los hinchas de Millonarios de esos días también Hubo muertos. Entre ellos mismos. ¿Cómo estamos criando, cómo estamos criando a nuestros hijos? Bueno, lo primero, y esto hace referencia a la prevención general positiva. La prevención general positiva tiene que ver con la educación, con la formación. Aquí en Bogotá tuvimos unas campañas muy interesantes. Ustedes la recuerdan con el caso de Antara Mocus. Antara Mocus nos enseñó a partir de esas enseñanzas que debe ejercer el Estado, porque es que el Estado también tiene que imponer esas obligaciones positivas. Nos enseñó primero a utilizar las cebras. Un proceso de educación difícil, complicado. Nos enseñaron a utilizar el cinturón de seguridad. Nosotros los bogotanos, por nosotros que estamos aquí en Bogotá, siempre que vamos a otra ciudad y nos llevan, nos recogen en el carro, nos llevan en el asiento del pasajero, lo primero que hacemos siempre es ponernos el cinturón de seguridad. Y ese conductor siempre nos mira con ojos de nosotros siempre estamos juiciosos porque sabemos que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad, pero en otros lados eso no pega. Dice, no, ya miré el periódico y dice que en lo que va al mundial sí ascendió a 8 personas muertas. Vamos bien. En Cartagena murió de un infarto, claro que se cuenta. No, si infarto, claro que se cuenta, eso es violencia. Cuando seamos campeones. Sí, vamos bien. Es comenzar a hacer fuerza que nos saquen rápido. Después del partido del domingo. Desafortunadamente si no sabemos comportar, y si Colombia le gana a Inglaterra, entonces vamos a incrementar esos datos. Desafortunadamente. Bueno, fíjense, les decía, aprendimos a utilizar el cinturón de seguridad, aprendimos a comportarnos con las cebras, y poco a poco el plan de no combinar alcohol con gasolina, por ejemplo, el ejido, el ejido, etcétera, son campañas importantes que están ubicadas. Fíjense que ya me salí de la casa, me salí del aula de clases, estoy hablando de procedimientos y de labores, de actividades que tiene que generar el Estado. Es que el Estado tiene que cumplir con esa obligación, es muy importante. El Estado, artículo 2, servir a la comunidad. Siempre trabajemos sobre la función del Estado, ser democrático de derecho, de servicio a la comunidad. Para eso es el Estado, para servir a la comunidad, no contra la comunidad. Ahí surgen otras discusiones muy interesantes sobre el uso de las armas, el uso de la fuerza en el momento de realizar una captura. Entonces miraremos si se hizo bajo principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, pero adicionalmente en servicio de la comunidad, no contra la comunidad, no la fuerza contra la comunidad, no las armas de fuego contra la comunidad, sino el servicio de la comunidad. Entonces, esa es la prevención general positiva. Por eso la prevención general positiva la ubico estrictamente en el Estado social y democrático de derecho, porque es una obligación del Estado educarnos en lo que no nos han educado en la calle. Esa obligación de ellos es importante. Bueno, dentro de la función del proceso penal desaparece esa función tan importante. Estoy en la Revolución Francesa, estamos hablando de la protección de los derechos del procesado, que era básicamente lo que se buscaba en la Revolución Francesa, garantizar los derechos de la persona que está siendo acusada, que está siendo condenada. Precisamente quienes están dedicados a este tema pues van a encontrar la escuela clásica italiana, en donde vamos a hablar de la protección de derechos del procesado. Todo ese pensamiento de la escuela clásica, encontramos a Carrara, entre otros autores, y vamos a ver todo ese desarrollo importante de lo que tiene que ver con esa protección. En una tercera función, que para mí ya es la última función, la prevención especial. La prevención especial se va a desarrollar en el Estado social
vamos a hablar de 1850, que es la época en la que se inicia la revolución industrial. Van a comenzar las preocupaciones en donde ya los distintos autores dogmáticos y la sociedad van a decir no tantos derechos al procesado, qué pasa con la víctima, dónde están los derechos de la ciudadanía, y a partir de ese momento se comienza a desarrollar precisamente el concepto de víctima, pero además se comienza a generar un concepto muy interesante que ya se estaba desarrollando, pero aquí va a tomar más fuerza, y es a partir del concepto de prevención. Prevención va a aparecer en la escuela italiana, en la escuela positiva, autores que ustedes han estudiado, Lombroso, Ferro, Garofalo, donde nos van a decir que a partir de determinadas características de la persona, pues vamos a encontrar al delincuente o la persona que va a ser proclive a cometer determinados delitos que van a atentar contra la sociedad. Ese pensamiento de la escuela, de esta escuela positiva italiana, lo vamos a encontrar, y me gusta siempre hacer un trabajo muy interesante, les recomiendo un video que se llama El Judío Eterno. El Judío Eterno es un video que dura más o menos una hora, 15 minutos, es un video antisemita, es un video que inclusive en algunas páginas está prohibido, pero es interesante porque es un video que se desarrolla en el año 1938, después de la invasión de Alemania a Polonia, y en este video se va a mostrar a los judíos como lo peor, se muestran como ratas, se comparan con las ratas, como plagas, delincuentes, en fin. Y es interesante, para mí es interesante porque es la mejor manera de mostrar cómo se maneja la prevención de un pueblo hacia una comunidad. Entonces, aquí vamos mirando, claro, sí, recuerden que antes del 38 ya se han dictado una serie de leyes antisemitas en Alemania, especialmente las leyes de Nuremberg del 35, las leyes de raza y honor, las leyes de raza y honor, pero ya se habían dictado más o menos unas 15 leyes antisemitas, y con este video, que fue un video que se presentó en Europa, sobre todo en Alemania, pues mostraban a estos judíos como el problema de la sociedad, como la plaga de la sociedad, como el virus de la sociedad. Y por eso me parece interesante trabajarlo, porque se desarrolla el concepto de lo que es prevención. Entonces la prevención la podemos mirar desde dos puntos de vista. Uno, la prevención hacia un determinado pueblo, hacia una determinada comunidad. Si nos ubicamos en Alemania nazi, pues vamos a tener claridad de una prevención hacia el judío, hacia el gitano, hacia otras razas, hacia aquellas personas que no tienen el carácter de hombre ario, de hombre perfecto. Por eso en esa época se maneja también tanto el concepto de esterilización de ciudadanos. Y básicamente lo que vamos a hablar es de la inocubización. Eso quiere decir que si la persona finalmente no se logró corregir, es un delincuente ocasional, corregible. Pero si este delincuente no se logra corregir y sigue cometiendo delitos, pues simplemente apliquemos, por un lado, o inoculizamos, esterilizamos, o por el otro lado vamos a llegar a aplicar pena de muerte, que sería la forma más fácil de resolver todo este problema. Ojo, no es que esté diciendo que estoy defendiendo la pena de muerte, simplemente la pena de muerte es lo más fácil. Tal vez esa es la conversación que utiliza Heydrich en la solución final, cuando dice los muertos no joden ni las muertas dan a luz. Tal vez es una forma más fácil para resolver un problema, y simplemente es más fácil evacuar el término que se utiliza en la solución final para decir que lo mejor es terminar con todas estas personas que son el germen de la sociedad, que son quienes nos están afectando y quienes nos están generando tantos delitos y están cometiendo tantas conductas en contra de la ley. Sin embargo, la pena de muerte pues no es la solución, y no voy a defender en ningún momento la pena de muerte, simplemente hago referencia a ella en este momento porque sería la solución, lo más fácil. Menos cárceles, menos costos de alimentación, vestido, menos costos de IMPEC, acabamos sindicatos del IMPEC, es decir, vamos a resumir una serie de problemas. Más fácil, inclusive para los inimputables. Entonces ya no tendríamos problemas con las personas que generan delitos de accesos carnales, porque simplemente los tenemos como inimputables y más adelante simplemente les aplicamos pena de muerte, y ahí nos ahorramos psicólogos, psiquiatras, de todo. Bueno, pero pues ese no es el objetivo. Sin embargo, les estoy ubicando en la prevención especial. Porque les decía, la prevención especial la miramos desde dos puntos de vista. Uno, en lo referente a la prevención hacia un pueblo en particular, o hacia un grupo de personas, que son los que constituyen
esa amenaza. Siempre vamos a trabajar en función de amenaza. Siempre algo nos va a generar amenaza, siempre algo nos va a generar miedo, siempre algo nos va a generar temor, y lo mejor para evitar ese miedo, ese temor, es terminar con las personas. ¿Qué pasó en la Inquisición? Pues el enemigo de la comunidad, ¿quién era? El hereje. Claro, ahí volví a caer otra vez, pobre judío como hereje. Finalmente la Inquisición era para eso. En la Alemania nazi, el judío, no por razones religiosas, sino por características físicas por un lado, y por el otro lado por un comportamiento que no era el comportamiento que era aceptado en esa población de Alemania. Y la prevención especial, vista de otra manera, es la prevención que se le va a aplicar a aquella persona que ha cometido delitos, y que queremos que dentro del proceso que se realiza a nivel de la ejecución de la pena, especialmente, pues esa persona se readapte socialmente, se resocialice. Queremos que esa persona, cuando salga nuevamente a la calle, le preste un servicio a la comunidad y sea una persona que entra a comportarse muy bien dentro de los parámetros que la sociedad espera. Entonces, esa es la prevención especial. Por eso la reinserción social, que es la palabra que utiliza el Código Penal, el artículo 4, que nosotros también entendemos como resocialización, yo no lo ubico como una función de la pena, sino como una característica dentro de la función preventiva, porque al final lo que se busca es esa característica. Y finalmente, entonces, dentro de la función del proceso, ya dentro de la función de la pena, pues en el Estado Social y Democrático de Derecho estamos ubicando la prevención general positiva, y dentro de la función del proceso penal aparece la función más importante que le hemos podido asignar al proceso penal, y es la de la solución del conflicto social que genera el delito. Para eso es el sistema procesal penal, para buscar la armonía entre víctima, victimario, para reparar los derechos de la víctima, verdad, justicia, reparación, para garantizar los derechos del procesado y para buscar ante todo que se solucione este conflicto. No es simplemente para garantizar penas altas, sino que vamos a buscar y vamos a mirar cómo se logra en ese proceso rebajar penas, si hay aceptación de cargos, si hay preacuerdos y negociaciones, mirar cómo se puede imponer una pena que sea mucho más adecuada para este proceso, garantizar mediación, conciliación. Bueno, entonces, sentados estos aspectos, así de manera rápida, pero es que para poder pasar al siguiente punto tengo que hacer esa referencia. Entonces ahora sí vamos a mirar qué es lo que ha sucedido con el sistema de penas en Colombia y con el sistema procesal penal, de tal manera que ustedes en su ejercicio, el ejercicio aquí sentados, van haciendo su propia reflexión. Esto se trata de hacer una reflexión personal. Esto no es una reflexión, el estudio de las penas y el estudio del proceso penal, cada uno tiene su propia postura. Algunos de ustedes de pronto son más retributivos que otros. Bueno, eso no es que esté mal, eso tiene que ver con formación, comenzando en la casa. Es con formación en la casa, con las creencias que se están manejando desde la casa, con las creencias religiosas, con conceptos de justicia que se manejan desde la casa. Entonces por eso es que es tan complicado hablar de la función de la pena en cualquier escenario, porque algunos están de acuerdo con la pena de muerte, otros están de acuerdo con la pena perpetua, otros no, pero eso es un ejercicio personal y tiene que ver no con el estudio que ustedes han hecho como abogados, sino con toda la tradición y la cultura que tienen ustedes en sus casas. Así funciona este aspecto de la pena. Es por eso que es tan interesante. Bueno, entonces miremos qué ha pasado. Comencemos a hablar del sistema de penas. Yo he visto que pagan por acá. Bueno, entonces, en este primer punto, voy a devolver al Código del 36, Código Penal de 1936. Me gusta el Código Penal del 36. Estoy de acuerdo con la pena que se imponía en esa época. Dice la ley 95 y 24 de abril, artículo 45, la abrogación de las penas es la siguiente: presidio de 1 a 24 años. Me gustan 24 años. Ya les voy a explicar más, pero me gusta ¿por qué? Porque con 24 años se puede hablar de retribución, prevención general negativa, 24 años genera intimidación, 24 años nos sirve para efectos de resocialización. Me gusta ese periodo que se estaba manejando
en esa época. Bueno, entonces, todo el tiempo pasado fue mejor. Para estos efectos sí, me gusta. Bueno, miremos qué va a pasar en el siguiente Código Penal. Estamos en el Decreto Ley 100 de 1980. En este decreto ley hubo un incremento de penas, ya no estamos en 24 años, sino que vamos a poner una pena máxima de 30 años. Bueno, ya 30 años se mejora la intimidación, ya sobre esa base consideremos que se ha incrementado la delincuencia en el país. Estamos en 1980, entendamos que ya amerita generar un incremento de penas y estamos en ese momento en esa pena. Luego viene la Ley 40 de 1930, la Ley 40 de 1993, por la cual se adopta el Estatuto Nacional contra el Secuestro y se dictan otras disposiciones. Aquí ya nos vamos nosotros a dar un salto muy interesante, porque ya no vamos a hablar de penas máximas de 30 años, sino que llegamos a 60 años. Entonces, en ese momento nos sorprendemos. Año 1900, fíjense, el año 1993 es muy interesante, porque es que ya tenemos la Constitución, ya está vigente la Constitución del 91, la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces uno no espera que en la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho tengamos penas, tengamos un incremento de penas, dupliquemos el máximo de la pena. Uno esperaría que en el Código Penal del Estado Social y Democrático de Derecho por lo menos se mantuvieran las penas. Sin embargo, Ley 40 del 93 nos trae esas penas, un incremento hasta se duplica. Esta pena inicialmente es para los delitos de secuestro. Sin embargo, como ustedes saben, no pueden existir delitos que tengan una pena por encima del homicidio, de la vida. Entonces hubo necesidad, al momento de incrementar la pena por secuestro, incrementar la pena también para el homicidio. Por esa razón, en esta Ley 40 del 93 vamos a encontrar incrementos de penas para homicidio y secuestro, dejando topes de 60 años. ¿Qué estudio previo existió para hacer ese incremento de penas? No hay estudios previos, simplemente estamos hablando de una delincuencia que se está generando en ese momento. Y claro, no podemos desconocer también que la década del 90 es una década afectada, venimos de los 80, narcotráfico, 90, tenemos una época fuerte de paramilitarismo, y pues esto genera la obligación del Estado de incrementar penas. Pero no existen estudios previos que justifiquen o que nos digan que ese incremento de penas va a garantizar que se cumplan las funciones de la pena. Básicamente el pensamiento que tiene el Estado en ese momento es retribución justa, intimidación también, prevención especial si lo miramos desde el punto de vista de resocialización. No se va, ya para qué va a resocializar una persona que dura 60 años en la cárcel, 60 años no va a salir, no sale vivo, porque si aplicamos que entre los 20 años este muchacho, más 60 son 80, pues ya es pena, cadena perpetua. Claro, entenderíamos que hay rebajas, etcétera, pero ya para que ya no se justifica hacer ese proceso con esa persona. Bueno, siguiente. La Ley 365/1997, por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones, va a mantener la pena también en 60 años, mejor dicho, desde la Ley 40 del 93 hasta hoy, pero claro que vamos mirando las distintas disposiciones, la pena que se va a mantener es de 60 años. Hoy estamos con una pena máxima de 60 años. Por eso les decía, todo tiempo pasado fue mejor, nos gustaba más la pena del año 1936, porque aquí vamos a encontrar una serie de situaciones que van a ser muy interesantes. Bueno, la siguiente. La Ley 599 del 2000, que es el actual Código Penal, nos alcanza a generar algún tipo de tranquilidad en cuanto a la pena, porque ya no va a tener los incrementos hasta 60 años, sino que en principio va a tener una pena inferior. Volvemos a los topes de los 40 años, en principio, porque como lo vamos a ver con la Ley 80 de 1993, que estableció un incremento generalizado de penas, volvimos nuevamente a tener penas hasta 60 años. Claro, se entiende que son 60 años porque hay concurso de delitos, sin embargo, vamos a estar manejando esos topes en Colombia. Entonces, en principio, fíjense que tenemos nosotros penas hasta de 40 años. ¿Qué va a pasar con la Ley 890 de 2004? La Ley 890 de 2004 es una ley que es, no la ley en sí es contradictoria. Es contradictorio lo que va a pasar en el año 2004 en el Congreso de la República. ¿Por qué?
Porque resulta que en el 2004 está en discusión la ley 906 del 2004. La ley 906 es el código actual de procedimiento penal. Es el código que desarrolla el acto legislativo 03 de 2002, y con el acto legislativo 03 de 2002 estamos dando nacimiento al sistema acusatorio en Colombia. Sin embargo, cuando comienzan las discusiones de la ley 906 del 2004, aparece un artículo muy interesante, artículo 351, que nos dice que por aceptación de cargos, en la audiencia de formulación de imputación, se puede obtener una rebaja de la pena hasta del 50%. Hasta. Claro, eso los congresistas también hicieron así. Y el pueblo, digamos el pueblo, la comunidad en general, ¿cómo así que rebajas de pena hasta del 50% por aceptación de cargos? En ese momento el Congreso tuvo que decir, no, tranquilos, un momentito, vamos a incrementar las penas. Entonces, por eso, la ley 890 del 2004 establece un incremento generalizado de penas, y lo más interesante es que la ley 890 del 2004 fue aprobada antes de la ley 906, Código de Procedimiento Penal. Nosotros, yo que soy un convencido del sistema acusatorio, esperaba que no se fuera a presentar que fuera a salir una ley de estas. Por el contrario, sí estaba conforme con que quien aceptara cargos obtuviera una rebaja de la pena hasta el 50%, porque eso constituye unos pilares del sistema acusatorio, tienen que ver con todo el sistema de preacuerdos, negociaciones, bueno, y todo lo que maneja el sistema acusatorio. Sin embargo, fíjense cómo de la mano de la ley 906 del sistema acusatorio viene la ley 890 del 2004 con esos incrementos. Ahora, el problema es que los incrementos punitivos se hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Congreso? No se preocupen, no estamos incrementando la pena máxima, estamos incrementando los mínimos. Sí, pero resulta que al momento de dosificar la pena, cuando se dicta sentencia, no se parte de los máximos, se parte de los mínimos. Entonces, al incrementar los mínimos, pues obviamente se va a incrementar la pena para todos los delitos. De hecho, 90 de 2004, incrementos generalizados de pena. Ojo, porque estamos en retribución. Vamos a retribución, estamos hablando no tanto, esto es todo tiene que ver con retribución. Quedó claro entonces que tratándose de concurso de delitos, entonces la pena máxima era de 60 años. Sigamos con la siguiente. Después aparece la ley 1154 de 2007, que modifica el artículo 83 de la ley 592 de 2000, Código Penal. Este artículo 83 va a ser muy interesante porque resulta que esta ley es interesante porque modifica el artículo 83 del Código Penal, que hace referencia a la prescripción de la acción penal. Entonces, pues, lo lógico, lo que espera todo acusado es que si el Estado no es diligente en su investigación, pues debe prescribir la acción penal. Ese es un principio que todos conocemos, que todos manejamos. Sin embargo, tratándose de delitos contra niños, niñas, adolescentes, víctimas de delitos sexuales y víctimas de delitos contra la vida, su integridad personal, la prescripción ya no va a ser siguiendo las reglas del artículo 83, que establece que las reglas del artículo 83 tienen que ver con la pena, sino que aquí simplemente nos establece un aspecto muy interesante. Dicen que el término va a ser de 20 años, pero no. Dice, cuando se trata de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá